Vamos a orar, ¿verdad?, para poner el tiempo en la palabra del amado Señor y que Él sea el que habla en nuestra vida. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, ¿verdad?, por este día, Señor, porque podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos gozarnos a través de la alabanza, porque tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y Padre, cuando cantamos no lo hacemos para los demás, sino que lo hacemos realmente para ti, para que tú seas honrado y glorificado. Y mi Dios, te pedimos que en este día, Señor, seas tú hablando en nuestra vida. Que al salir de casa hagamos edificados, confrontados, Señor, y que realmente podamos ver las cosas desde el punto de vista que tú las ves y que podamos cambiar cualquier cosa que a lo mejor estemos haciendo, Señor, de una manera equivocada y diferente a como tú manifiestas que lo hagamos, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Es impresionante, pero hemos estado ya hablando 3 domingos anteriores de lo que es la visión de la iglesia. Y usted ha estado poniendo atención a lo que hemos estado diciendo. Decimos que la visión de la iglesia y la visión que deberíamos tener cada cristiano es de crecer para multiplicarnos. Y la visión, el eslogan es así: creciendo para multiplicarnos, porque es una acción. Todo el tiempo debemos de estar creciendo, todo el tiempo debemos de estar yendo hacia adelante. De hecho, el cristiano debe de poner metas en su vida. Una persona que no tiene metas es una persona que nunca va a saber si ha llegado. Cuando usted llega a este país, usted tiene que tener metas específicas, decir, bueno, yo quiero lograr esto en mi vida. No se quede con lo que las demás personas dicen. Hay personas que cuando tú llegas a este país, lo primero que te dicen, no se puede. No se puede, nunca lo vas a lograr. Yo me recuerdo cuando regresamos del seminario, ¿verdad?, después de que nos casamos con Adriana y todo, yo tenía el deseo de entrar a la maestría y había gente que me decía, no, jamás te van a aceptar la maestría porque tú estudiaste en un seminario bíblico, pues eso a lo mejor ni siquiera es acreditado. Y es cierto, el seminario no era acreditado en ese tiempo. Pero yo me recuerdo que fui varias veces a la universidad evangélica que hay aquí en Montreal, y ellos me decían, bueno, es que tu título lo podemos valorar, los 4 años que hiciste allá en Texas los podemos valorar en 1 año. Yo me he decepcionado porque decía, bueno, ¿por qué? Pues si yo estudié y pues no salí tan mal en mis calificaciones. Pero me recuerdo que ya la última vez que yo dije, pues voy a ir una última vez para ver qué pasa. Me recuerdo que me puse a orar y dije, Señor, abre la puerta, porque solamente tú sabes el deseo que hay en mi corazón de prepararme y solamente tú puedes hacerlo. Y me recuerdo que estaba hablando con el decano de la universidad y en un momento le dije, ya frustrado, le dije, oiga, pero no entiendo por qué no aceptan mi título si tengo compañeros que están estudiando en el seminario de Dallas, que es uno de los mejores en el mundo. Y él me dice, pues, ¿cómo es eso? Y ya empezó a averiguar, y cuando ellos descubrieron que el título que yo tenía era aceptado en Dallas, me llamaron y me dijeron, ya puedes inscribirte sin ningún problema. Y ya me dieron el préstamo del gobierno, y ya pude estudiar sin ningún problema. O sea, ¿se da cuenta? Siempre hay gente que te va a decir que no se puede, que abandones. Entonces el cristiano debe entender que Dios ha empezado una obra en su vida y que tenemos que esforzarnos para que esa obra que Dios tiene en nuestra vida se haga. Entonces la visión nuestra como iglesia, la visión de nosotros como cristianos debe ser creciendo para multiplicarnos. Crecemos en lo espiritual y luego nos multiplicamos a través de alcanzar a otros para Cristo y también hacer discípulos a otras personas que ya han conocido. Recuérdese, la persona no crece automáticamente. Usted no va a tener un bebé y le dice, bueno, de alguna manera esa la va a arreglar. No, es un bebé. Usted tiene que darle leche, darle el cuidado, empiezan los desvelos, porque él no entiende de horarios. Y así es el cristiano nuevo. Entonces tenemos que tomar la inversión en esas personas que van conociendo a Cristo. Pero hoy empezamos el tema de lo que es la misión de la iglesia, lo que es la misión nuestra como cristianos. Y una de las cosas importantes que tenemos que entender es que la visión y la misión de la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Yo decía en una oportunidad que hay iglesias, y otra vez cada iglesia es particular, hay iglesias que dicen, bueno, este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición, este es el año del seguir adelante. Bueno, cada iglesia tiene su formato, pero yo creo que la visión de la iglesia tiene que ser basada en la palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra. Y decíamos el domingo pasado que una de las cosas que motivaba al Señor Jesús a hacer todas las cosas que hacía era glorificar al Padre. Todo lo que él hacía era en función de glorificar al Padre, como decíamos en Juan capítulo 17, que él dice, Padre, he acabado la obra que me diste. Glorifícame ahora con la gloria que tenía antes. Entonces, pero en ese tiempo Jesús no había ido a la cruz. O sea, cuando él estaba hablando de la obra que Dios le había dado, estaba hablando de la obediencia que Jesús tuvo a lo largo de toda su vida, los 33 años. Entonces tenemos que entender ese aspecto de la vida de Jesús. Entonces hoy
cuando entramos a la misión de la iglesia y la misión nuestra como cristianos, decimos que nosotros existimos como creyentes para glorificar a Dios. Y yo creo que haya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 6, porque este pasaje impresionante, cómo nos lleva a entender lo que éramos antes y lo que debemos de ser ahora. Lastimosamente, a veces como pastores, tenemos una manera particular de ver la vida o ver las cosas, y muchas veces ponemos por delante esa manera personal que tenemos de ver las cosas y lo ponemos muchas veces por encima de lo que la palabra de Dios dice. Por eso, hermano, usted tiene que ser rebelde en buen sentido. Y cuando alguien comparte, cuando alguien predica, cuando alguien enseña, usted tiene que ir a la palabra para ver si lo que le dijeron es cierto o no. Porque si usted no lo sabía, los pastores nos equivocamos. Yo he escuchado personas que me dicen, bueno, pero a mí me enseñó mi pastor así. Sí, pero cuando tú tomas la Biblia, lo que te enseñaron en tu país es equivocado. No es igual, no es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hablamos de que como creyentes existimos para glorificar a Dios, tenemos que ir a la Biblia y ver realmente lo que Dios dice. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, ya en los versículos, desde el versículo 1 en adelante, viene hablando de cómo lo que éramos nosotros, cómo como creyentes tenemos que hacer las cosas de una manera diferentes. De hecho, en el versículo 9 dice que la gente que es injusta no va a heredar el reino de Dios. Es decir, no se trata por el tipo de forma de vivir que tú tienes que vas a lograr el reino de los cielos. Pero es claro que una persona que insiste en vivir su vida fuera de lo que es los parámetros de Dios, jamás puede pretender que realmente ha sido lavado por la sangre de Cristo. Dice aquí en el versículo 9, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes. Está hablando de lo que era antes mi vida en Cristo, sin Cristo, y lo que debería ser ahora que estoy en Cristo. Dice, ya han sido santificados, ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si yo ya soy salvo, significa que ahora yo tengo derecho a hacer las cosas como yo quiera. Pues sí. Ahora que usted ya es salvo, usted tiene, y toda persona en este mundo tiene la libertad de vivir como quiera. Y voy a explicarle lo que dice la Biblia. Usted va conmigo al versículo 12. Pablo repite esta frase 2 veces. Lo repite acá y lo repite en capítulo 10, versículo 23. Pero dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Es decir, todas las cosas son permitidas, pues. Todo lo que a usted se le ocurra lo puede hacer. Es decir, como creyentes tenemos que entender que yo he sido lavado con la sangre de Jesús y que ahora tengo una nueva relación con Dios. Que ahora no se trata de religión, sino una relación personal con Dios. Si usted es una persona religiosa, los religiosos no agradan a Dios, hermanos. Realmente la Biblia nos enseña que los religiosos son los que se oponían a Cristo. Entonces la palabra nos enseña en este pasaje que todo lo que usted quiera hacer, está permitido hacerlo. Todo. Y esto es peligroso porque he visto personas, por lo menos en algunos sitios en internet, donde defienden cierta conducta que dicen, bueno, pero si yo en Cristo ya soy libre. Y es cierto, la Biblia dice que si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Y es cierto, ya somos libres del pecado. El problema es que tenemos que seguir leyendo, porque dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, sí, yo puedo hacer todo lo que quiera con mi vida, pero no todo lo que planificamos hacer realmente es bueno. En capítulo 10, siempre 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 23, dice, todo me es lícito, otra vez, todo es permitido. Todo me es lícito. Versículo 23. Pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Es decir, yo puedo tomar la decisión que yo quiera, pero no significa que lo que estoy haciendo en función de la libertad que tengo en Cristo es correcto. Entonces Pablo empieza aquí a hablar de uno de los temas que es conflictivo en este tiempo, porque es impresionante cómo los gobiernos incluso están metiéndose en este aspecto de la vida del ser humano. Hay gente que está tratando de determinar qué es lo que realmente es correcto en las decisiones que toma cada individuo. Fíjese que hay países, no sé si recuerda usted si es un país latinoamericano o es europeo,
por un país que determinó que ahora la mujer tiene el derecho. De si, por ejemplo, ella está en la intimidad con el esposo y ponle que él está en el acto sexual y ella en ese momento decide, no quiero más, no quiero seguir haciéndolo. Y él insiste, ella puede llevarlo a la policía y acusarlo de violación. Entonces se dan cuenta de todo lo que está pasando. En algunos países existe la ley de que si usted, su hija, sale embarazada a los 12 años, usted no puede decirle qué va a hacer con su cuerpo. Es su cuerpo. Usted no puede decir absolutamente nada. Entonces, claro que la gente pelea por el derecho de hacer lo que quieran. Y la Biblia dice, claro, tienes el derecho de hacer todo lo que tú quieras, lo que quieras. Nadie te puede decir nada realmente. Es tu derecho a hacer lo que tú quieras. Pero, dice Pablo en el versículo 13, y pone un ejemplo acá. 1 Corintios 6:13, pone el ejemplo de la carne, de la vianda, dice acá. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, así como yo sé que la carne es para el estómago y el estómago es para que consuma carne, o sea, todas esas cosas son naturales. Pero dice en el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, yo no puedo justificar de que, bueno, todo tiene un gusto natural en este mundo. Entonces, como la fornicación, el sexo, es algo dado por Dios, bueno, yo puedo usarlo. En función del amor que siento hacia una persona, hermano, la fornicación es la relación sexual entre dos personas que no están casadas. Y usted puede argumentar, y tiene el derecho a argumentar que eso no es pecado, pero eso no justifica que delante de Dios eso sea aceptable. Los gobiernos lo dicen, los gobiernos lo afirman, de que usted tiene derecho a hacer todas las cosas. Y la Biblia dice, es cierto, tienes derecho a hacer todas las cosas que tú quieras, pero eso no justifica delante de Dios que eso sea correcto. Versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y hace la pregunta en el versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El argumento acá es, hermano, que aunque digamos el documento legal especifica que esa pareja está casada legalmente, lo que consuma el matrimonio es el acto sexual. Y para Dios es tan importante el acto sexual que dice, oye, cuando tú vas a un prostíbulo y te unes con una prostituta, lo que estás haciendo realmente es siendo infiel a tu esposa. Porque te estás uniendo con otra persona, como te estás casando pues, con otra persona, aunque no hay un documento legal. Es claro que una pareja que vive en unión libre no tiene ningún derecho legal según las leyes de Quebec. Entonces hay documentos oficiales que deben de firmarse para que esa persona tenga derechos a las cosas que tiene uno o tiene el otro. Entonces, cuando hay fornicación, no importa cómo la cultura te lo presente, ahora en Cristo no podemos vivir de acuerdo a lo que la cultura dice. Si la Biblia dice que la fornicación, cuando tú te acuestas con tu novio o con tu novia, eso es pecado. Aunque usted no lo acepte. Aunque usted no le diga, no, eso ya es obsoleto. No, hermano. La palabra no cambia, no importa la época que sea. Entonces, ¿por qué viene hablando Pablo de esto? Porque, hermano, otra vez la gente insiste en la libertad que tiene de hacer las cosas como quiera. Versículo 17 dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Habla de la unidad espiritual. Dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se acuerdan cuando empezaron a aparecer los brotes de SIDA en el mundo? Cómo ya la gente se frenó porque dijo, no, pero me puede dar SIDA. Pero como después la gente se empezó a disipar eso y dice, bueno, no pasa nada. Al principio cuando apareció el SIDA, la gente pensaba que con tomar un vaso donde había tomado alguien que tenía SIDA te contagiaba. Y después nos dimos cuenta que no, que era una cuestión de acto sexual. Y han ido apareciendo más y más enfermedades, y pensamos que otra vez, usted como ser humano y yo como ser humano tengo la libertad, el derecho de hacer lo que yo quiera. En Romanos capítulo 1, no lo lea, Dios establece un argumento bien sencillo.
Cuando una persona le dice que no a Dios, Dios respeta eso. Porque Romanos 1 dice que el hombre decidió honrar a las criaturas en lugar de honrarlo a Dios. Y Dios dice, bueno, como ustedes quieren hacer aberraciones sexuales, háganlo. Tienen la libertad de hacerlo. Hagan lo que quieran. Acuéstense mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con animal, hombre con muerto, porque todo eso existe ahora. No importa, haga lo que usted quiera. Dice, pero al final se van a tener que encontrar conmigo. Y tu juicio no va a valer. Y hermano, y eso funciona en todos los aspectos de la vida. Usted tiene libertad en este país. Ahora, váyase a la escuela, por ejemplo. Cuando llegue a la escuela, dígale a su maestro, no, yo he decidido, usando mi derecho legal en este país, de que a partir de ahora yo no quiero matemática en mis clases. ¿Cuál cree que va a ser la reacción de la escuela? Se van a reír de usted. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación impone que debe haber matemáticas en el sistema educativo. Aunque usted tiene derecho, su derecho se somete a la ley que ya está establecida. Es lo mismo con Dios. Usted y yo podemos hacer lo que querramos en nuestra vida, pero cuando lleguemos delante de Dios, todo eso, esos argumentos no van a valer absolutamente nada. Y entonces, Pablo cambia y nos lleva al punto que nos interesa en esta mañana. Versículo 19. Y nos hace la pregunta, Pablo, acá, porque fíjense que es interesante. En la Reina Valera dice, en esta versión que usamos la mayoría, dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, Pablo cuando habla aquí de ignorar, realmente en el original lo que está diciendo, la palabra que usa es, no saben. Es decir, no tienen conocimiento, es decir, todo este tipo de cosas, de para qué Dios me creó, tenía que ser algo ya normal en la vida del ser del cristiano, ya tendría que saberlo. Si una persona cuando pregunta, oye, ¿cuál es la visión de Dios para mi vida? Yo tendría que saberlo. Una de las preguntas que la mayoría de gente hace, bueno, pero oye, la voluntad de Dios, hermano, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, es bien sencillo, bien sencillo. Si usted dice, bueno, pero será voluntad de Dios que yo me acueste con fulano que no es mi esposo o mi esposa. Bueno, sencillo. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vea cómo dice en este pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 1. Vea cómo menciona en este pasaje el apóstol, cómo menciona la palabra en este pasaje, lo que es la voluntad de Dios en el aspecto sexual. Otra vez, usted tiene derecho a acostarse con quien usted quiera, hacerlo las veces que quiera y hacerlo como quiera. Pero hay una ley establecida por Dios y eso no se puede violar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Voy a leer la nueva traducción viviente, que es mucho más claro para los chicos o para aquellos que pues tienen problemas con el español. Dice, finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya vivan de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pero recuerden que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales o pasiones desordenadas sexuales que viven los paganos, que no conocen a Dios y en sus caminos. En la Reina Valera lo explica así, dice en el versículo 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no como aquella gente que no conoce a Cristo. Es decir, usted puede argumentar, hermano, pero ese es mi cuerpo. Sí, es su cuerpo. Usted puede acostarse con quien los chicos que quiera, hágalo. Pero no significa que Dios lo va a aceptar. Entonces Pablo viene hablando de este argumento de la fornicación, porque Pablo dice, oye, ustedes no saben que ahora que están en Cristo la manera de vivir es diferente. Porque ahí en el texto dice, o no sabéis, o no saben, pero realmente el texto original dice, oye, no se han dado cuenta, no se dieron cuenta que ahora que ya están en Cristo es un estilo de vida diferente, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, antes había un tabernáculo, había un templo donde la presencia de Dios se manifestaba, pero ahora cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo somos templo de Dios. Es decir, no importa donde usted esté, ahí está Dios, porque usted es la casa de Dios. Ella es la casa de Dios.
Y podemos discutir y mantenernos mucho tiempo discutiendo en qué sentido realmente somos templo de Dios, pero es claro que el Espíritu Santo habita en nosotros, los que hemos creído en Cristo. Pero el tema fundamental que Pablo habla de cuando nosotros como cristianos jugamos con ese aspecto espiritual de hacer las cosas como yo quiero y no como Dios quiere, estamos fornicando delante de Dios. Es mi derecho, puedo hacerlo, pero eso viola realmente la unión que tengo con Cristo. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes. O sea, ustedes mismos no se pertenecen. ¿Por qué cree que Dios estableció la cena? Específicamente porque sabe que a todos nosotros se nos olvida. ¿Sabe lo que hacemos muchas veces los cristianos? Actuamos como aquella persona que cuando llega al trabajo se quita el anillo de casado para que no sepan que es casado. O sea, él ama a su esposa, ama a su esposo, pero tampoco quiere perder ninguna oportunidad que se le aparezca por ahí. Entonces el anillo, como es un recordatorio de lo que la unión que tiene con esta mujer, bueno, se lo quita. Entonces así hacemos muchas veces los cristianos. Cuando salimos de la iglesia nos quitamos el anillo que nos recuerda de que somos de Cristo, que estamos casados con Él. Y entonces actuamos de una manera que cuando la gente sabe que somos cristianos se sorprende. Se sorprende. Yo le he contado la historia de una persona que conocí hace mucho tiempo cuando estaba en una escuela aprendiendo francés. Me recuerdo que esta persona era una señora como de 60 años y nadie se quería sentar con ella a la hora del almuerzo. Yo me acuerdo la primera vez que llegamos a la escuela, pues los nuevos nos sentamos con ella porque no sabíamos cómo era ella. Todo lo que hablaba era sexo. Era su único tema. El único tema que ella hablaba de sexo y de las experiencias. Mira, fulano, a ver cómo hará. Entonces ya como que todos nos alejábamos de ella y nadie quería sentarse con ella y era feo, pues. Y resulta que un día vino acá un grupo musical y venía desde Toronto en una gira, y entonces el que los traía, pues yo lo conocía y él nos habló por teléfono, pues y nos dijo, oye, ¿por qué no nos acompañan a ir a algunas iglesias? Y me recuerdo que fuimos a una iglesia, no le voy a decir cuál, y cuando llegamos a la iglesia, qué extraordinario, que en la puerta estaba esta señora. Entonces, claro, cuando ella nos ve, dice, ay, hermanos, qué bueno que han venido al templo. Entonces yo digo, bueno, yo en mi mente dice, bueno, a lo mejor se acaba de convertir. Aquí Dios le cambió su vida. Ya no va a hablar tanto de sexo como lo hace todo el tiempo. Pero resulta que ella tenía años en esa iglesia y era la diaconisa que estaba en la entrada. ¿Sabe cómo le decían en la escuela? La chancleta. De burla, porque todo lo que llevaba era sexo. Pero ella diaconisa en su iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, tú se imaginas, bueno, en este caso yo era cristiano. Imagínate cualquiera de esos que hubieran dado cuenta que era cristiana, el testimonio que da eso. Entonces, hermano, en cualquier momento se van a dar cuenta de que tú eres realmente alguien que pretende ser cristiano. Entonces, por eso Pablo dice, oye, ¿no saben realmente que ahora el Espíritu Santo está en ustedes? ¿Que la vida tiene que ser diferente? Claro que sí, ustedes ya deberíamos de saberlo. Por eso hablábamos en los días anteriores que tenemos que crecer. Muchas veces ignoramos la palabra porque no la leemos, hermano. No la estudiamos. ¿Te quieres saber? ¿Tiene preguntas? Venga los viernes y haga esas preguntas. Pero Pablo está confrontando a una iglesia que, mire, ahí se daban milagros, ahí se daban lenguas, se daban todo ese tipo de dones espirituales que Dios había provisto para la iglesia. Pero esta iglesia era carnal. Y en el versículo 20 da la razón de por qué tenemos que darnos cuenta de lo que ha pasado en Cristo, lo que ha hecho Cristo en nuestra vida ahora que tenemos el Espíritu Santo. Dice, porque han sido comprados por precio. Y es interesante que la palabra que usa el apóstol Pablo acá es que el Señor fue a un mercado donde había un montón de esclavos y Él dijo, quiero esto y quiero esto y quiero este. Y en el sentido es que cuando le preguntaron a Dios, bueno, ¿cuándo estás dispuesto a pagar lo que sea? Lo que sea. Y Dios estuvo dispuesto a pagar un precio alto por usted. Es decir, que a partir de ahora toda nuestra vida le pertenece a Dios, como dice primera de Pedro, capítulo 18 al 20, dice que hemos sido lavados, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Imagínense cuánto vale usted, cuánto valgo yo, que Dios estuvo dispuesto a entregar la sangre de su Hijo.
Ahora, ¿Dios sabía cómo iba a ser usted y cómo iba a ser yo? Claro que sí, hermano. Ya ahí lo dice, 1 de Pedro 1:18 dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. O sea, Dios sabía que usted va a nacer y que un día usted iba a tener la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, Dios pensó en usted antes de que nadie pensara en usted. Y Dios decidió, a pesar de todo lo que usted va a hacer y lo que yo iba a hacer en mi vida, decidió pagar un precio alto para que usted pudiera tener salvación y vida eterna. Entonces Pablo dice, oye, no sabes, no te has dado cuenta cuánto tuvo que pagar Dios por ti. Porque hay gente que piensa que le hemos hecho un favor a Dios cuando realmente le dimos nuestra vida a Él. Es un privilegio, hermano. Ni usted y yo merecíamos la salvación.